Entonces, vienes a convertir un omni en un microdireccional. Puedes utilizar también un cardioide. Y sería pues un hemicardioide su respuesta. Quería hacerte unas preguntas de los hispasónicos que están aquí preguntando si se van a quedar fuera o no. En primer lugar, DK3 desea consultar si la utilización de multicompresores software son recomendables en la salida máster, en los SENS o en canal de grupo o en el instrumento a tratar, o si depende muchas veces de qué instrumento se trate. Yo, o sea, multicompresores de software, pero multicompresores ¿a qué se refiere? ¿A compresores multibanda? Entiendo que sí. Yo utilizaba compresores multibanda cuando trabajaba hace años. Llevaba un grupo de... Yo soy gallego y llevaba un grupo de pandereteiras, que son unas cantantes tradicionales, que normalmente tienen una voz que cuando se ponen a gritar el medio agudo es como muy salvaje. Entonces yo utilizaba un multibanda sintonizado ahí, y cuando no tenía multibanda cogía un compresor normal y utilizaba el Dieser sintonizado en esa frecuencia a modo de compresor multibanda para ese punto. Pero yo normalmente cuando estoy mezclando, cuando tengo grabaciones, o sea, tomas muy carroñeras, utilizo el compresor multibanda, es mi herramienta de ecualización normal. Porque normalmente a veces dices, si le quito 200 hercios a este instrumento lo mato, pero es que cuando está tocando a todo me sobran. Entonces es el momento de coger y le metes un multibanda. En directo se puede hacer, pero hasta ahora casi no había. Desde Galicia, Atano pregunta cuál es la finalidad de colocar un subgrave como primera caja en un sistema line array volado. Reforzar sobre todo el medio grave del line array. Es la finalidad básica. O sea, yo cuando vuelo cajas de graves con los line array, lo que hago es reforzar la respuesta del medio grave de todo ese line array, sobre todo contándote en grandes instalaciones para conseguir, o sea, tener que la zona entre los 160 hercios y los, por ejemplo, 60, tenerla bien reforzada, que no quedarme sin ella cuando se me llena de gente. Desde Barcelona, Diego quiere preguntarte qué opinas de colocar la PA en un clúster central con el IR en lugar del IR a ambos lados del escenario. Y él comenta que en muchas salas la PA está casi tocando las paredes laterales. Pues para ese caso mucho mejor. O sea, el mismo problema que tenemos poniendo los subwoofers en los laterales, que tenemos un montón de cancelaciones y demás, ese mismo problema lo tenemos cuando ponemos dos PEAs. O sea, si cogemos dos PEAs, ahora puedo hacer una simulación, ellas mismas se van a matar si tenemos el mismo programa exacto en las dos. Poner una PEA central, yo hace años utilizaba un LCR, precisamente en el central yo siempre utilizaba las voces, y los efectos de las voces y un poquito de ellas las mandaba para los laterales y la banda en los laterales, con lo cual montaba un clúster bastante amplio y conseguía que la voz estuviera clara y omnipresente en todos los lados. El problema que hay de montar un clúster central es uno, que si tú montas dos line arrays pegados, se van a matar entre ellos, si llevan exactamente el mismo programa musical. Eso por un lado. Y dos, si tú montas un solo line array, tienes un límite de cajas que puedes volar, porque los anclajes no dan y después porque, claro, se te meten dentro del escenario. Entonces, toda la estructura que hace falta para montar un solo clúster central, que sería en principio lo ideal si tuviera la cobertura en horizontal suficiente, no compensa. Pero a veces el LCR yo creo que es un sistema que funciona muy bien, ¿eh? O sea, por lo que te he contado, o sea, tener un sistema C para cubrir perfecta, por ejemplo, para las voces. Yo hace poco en el Furriana Arena Sound montamos un C, que era el frontfield, pero en vez de ponerlo delante en cajitas, cogimos y colgamos un montón de aeros 12, pero picadísimas, para utilizarlas de frontfield. Pablo de Zaragoza quiere preguntarte si tú usas el subkick de Yamaha. No. Pablo, Suso no lo usa. No sé qué es. No te puedo decir, o sea.
Tino Castro desde Panamá, seguimos. Tino Castro, consulta tu opinión sobre sistemas como los Boss, que tienen múltiples bocinas en cada altavoz repartidas en varias direcciones para audio en vivo. Dices Bose. Él menciona los Boss, no los Bose. No conozco tampoco. Sistemas como los Boss, que tienen múltiples bocinas en cada altavoz repartidas en... Será Bose, seguramente. Hombre, yo las Bose, las 801, que son esas de plástico con 5 pulgadas, un montón de ellos, en su día eran unos altavoces que estaban muy bien. Se basaban en altavoces todo banda realmente, que lo que hacían era, pues lo que os contaba antes, hacían un poco como las cajas estas que tenían graves medios agudos, y hacían un abanico con ellas para que no se sumaran demasiado entre los lóbulos, y al mismo tiempo hacían arrays en línea, poniendo varios. Está bien, lo que pasa que yo creo que está bastante superado, mi opinión. Y la última que tenemos de los hispasónicos, un clásico desde Madrid, Alberto Miranda. ¿Qué sonido te gusta más, el sonido de una mesa analógica o digital? ¿Y cuáles son tus marcas preferidas? Ay, a mí me gustan las analógicas, pero es porque de los 25 años que llevo de técnico, estuve por lo menos 20 con ellas. Me gusta cómo suenan. De las digitales hay algunas que me gustan mucho. A mí, por ejemplo, la Soundcraft VI6 me encanta cómo suena. Me parece que de las digitales es la que mejor sonido tiene de todas. Pero claro, el problema de las digitales que yo me encuentro, sobre todo cuando voy de gira, es que cada uno tiene la suya, y yo particularmente es que no puedo aprenderme a manejar todas las que existen en el mercado. Y de hecho tengo que hacerlo muchas veces, y claro, eso es un problema. Yo, siendo práctico, suelo pedir la PM5 de Yamaha, porque sé que es una mesa fácil de conseguir, fácil de poner, y que pues, siempre voy a tener la misma mesa, que sé manejar. No, hoy me ponen, no, hoy te vamos a poner una no sé qué. Y dice, sí, pero pongo un tío al lado. A mí me pasa, yo trabajo desde hace años con la Innovason, que suena muy bien. El problema es que, por ejemplo, para mí esa mesa tiene un patch que es para chinos, que yo no lo veo. Aparte de que tengo 44 años y ya no veo tan bien como con 20. O sea, estoy así, digo yo no entiendo nada. Oye, que no veo nada, dale aquí a eso porque yo no lo veo. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí con Yamaha, con una PM5, una M7, eso no me pasa porque tienen un patch más... Estoy más acostumbrado a ellas. Las primeras digitales con las que trabajé fueron Yamaha, pero hace un montón de años. Pero las Digico están muy bien, han sacado unas series nuevas que están muy bien, pero por sonido me quedo con Soundcraft. Y en analógico, Midas, Eritas, las Legend no me gustan, y me guardo mi opinión para las Benice, Verona y tal. Prefiero una Allen Heath. Y me gusta mucho las Yamaha, me gustaba mucho la PM3500, la más antigua, la 4000. Y hace un montón de años yo trabajaba mucho con Soundcraft, que era lo mejor que había a principios de los 90, en los 80. Trabajé mucho yo la primera Soundcraft que empecé fue con la 1S, que no era ni modular, porque no existían las mesas modulares. Después me pasé a la 400B, que ya era modular. Y de aquellas decía, qué mesón. Ahora la veo y digo, Dios, ni una maqui. Y con la que más disfruté durante años fue con la Soundcraft 8000, que tuve un montón de giras con ella. Que digamos que fue la primera gran mesa que llegó aquí a España, porque claro, vosotros lo veis ahora, pero en España en los años 80 no había ni equipos. O sea, había equipos, yo trabajé para Milan Acústica y Espiral, pero no había. O sea, cuando se quería hacer un gran festival se juntaban varias empresas al mismo tiempo. Y no había grandes mesas ni grandes de nada. O sea, era todo bastante pequeño. Toda la industria que conocemos ahora, casi toda se creó en los años 80, y realmente cuando empezó a haber equipos de verdad fue en los 90. O sea, yo la primera vez que vi un Meyer de estos así, que decía, suena a IFI, porque claro, acostumbrados a lo que estábamos, fue en el año 89 con una gira de Sabina. O sea, fue cuando realmente empezamos a ver ya equipos de otra manera. Yo voy a
hacer una pregunta. Las mesas que tienen, por ejemplo, la M7, Sí. la M7, que es la que yo más he visto, por ejemplo, la salida mono, por ejemplo, tiene los dos faders que tienen el estéreo mono, y el mono yo he visto muchas veces, me han dicho, pues este lo utilizamos para reforzar filtrado y lo usan para reforzar los subgraves. ¿Eso es aconsejable? El mono ese básicamente lo inventaron para cuando lo utilizas de monitores, para utilizarla con la cuña que tienes. Pero para reforzar los subgraves, lo que te digo, yo prefiero sacarlos de matriz. Directamente, así con la matriz. O sea, yo normalmente cuando equilibro un equipo para mí, yo los subgraves los tengo, o sea, intento conseguir respuestas bastante lineales. Si lo equilibro para mí, si lo equilibro para otros, como normalmente no están acostumbrados, porque de repente ese grave que tú quieres, lo vas a tener que dar forzando un poco la ecualización del bombo, por ejemplo. Pero la salvedad de que tienes tener el equipo bien equilibrado es que van a tocar el bajo y no va a haber una nota que suene por encima de la otra. Y estar escuchando un concierto y escuchar lo que hace el bajista, pues está muy bien. No escuchar un burruño de grave ahí. Entonces, cuando le monto equipos para otros, como técnico de sistemas, yo se lo dejo en una matriz y entonces le digo, mira, esta es la posición correcta y a partir de aquí lo que tú quieras. Entonces, en la matriz, por ejemplo, en la PM5 tengo control. Puedo coger y establecer una ecualización en la misma solo para ella. Entonces, a lo mejor si te digo, quiero meter un notch en una frecuencia determinada de graves que digo, suena muy bien todo y en vez de coger y irme al procesador del equipo, cojo y digo, pues mira, es que estas cajas, con la sintonía que tienen estos 18 y tal, tienen un 63 hercios brutal. Cojo, le meto un pequeño notch a 63 en la matriz y ya lo dejo completamente equilibrado. ¿Qué consigo metiéndole, por ejemplo, eso? Que bajo ese pico y subo todo el subgrave, con lo cual tengo una respuesta prácticamente plana del mismo. ¿Qué? ¿Te parece muy raro? No, me parece otra manera de trabajar. Yo es la manera que conozco, o sea, que conozco, las probé todas, ¿eh? O sea, vosotros además tenéis la suerte de que podéis estudiar. Yo cuando empecé de técnico no había nada, ningún tipo de estudio para ser técnico. O sea, yo lo máximo que me acerqué a estudios técnicos que tuvieran algo que ver con el sonido fue el tiempo que estuve en telecomunicaciones, que no fue mucho. Eso fue lo máximo, pero no había, o sea, tú en los 80, aquí todos los técnicos de esa época aprendimos por la ciencia infusa. Entonces, cuando no tenías, porque tampoco tenías libros, ni apenas libros, ni venía nadie a dar charlas, ni nadie te explicaba a nadie. Y después me encontraba que, claro, previamente a mi época, había una época de unos técnicos que eran todos muy secretistas, y entonces nadie te contaba nada, no vaya a ser que le robaras el secreto. Y claro, como nadie tenía ni idea, se hacían cosas rarísimas. O sea, de eso que oyes como de brujería, no. Esto suena bien si le pones una lagartija de color verde encima.